múltiples, que ha experimentado y está sugiriendo exactamente lo que dices, ¿no? Que un tipo de inteligencia te puede ayudar a conducirte a otra, y esta a su vez a otra, ¿no? No hace falta necesariamente ser el primero en el mundo en la inteligencia del ajedrez, digamos. Exacto. ¿No? Y tú puedes, por ejemplo, si quieres enseñar a unos niños la historia de España en el siglo XVI, fíjate, ¿no? Tú puedes engancharla desde el ajedrez, porque resulta que el primer campeón del mundo oficioso en el siglo XVI era un español de la corte de Felipe II. Tú partes de ahí, digamos, como la percha periodística, en términos periodísticos, sí. Y a partir de ahí tú puedes hacer que los niños estén mucho más atentos al resto de la explicación, ¿no? Oye, ¿y los españoles luego por qué lo perdimos frente a los italianos y a otros? Bueno, porque no tenemos la exclusiva de la inteligencia ni de nada, ¿no? Claro, pero fuimos los primeros en heredar este legado de... Bueno, de hecho, árabes, el ajedrez moderno, con las reglas actuales, tal como se juega ahora, nació en España hace poco más de 500 años. Fíjate. Sí, está aquí la posición, ¿no? También de una apertura. Por cierto, que tenemos en el tablero, esta tiene el nombre de Apertura Ruy López, en memoria de Ruy López de Saúl. ¿Y eso qué pasa? ¿Has jugado ya 3 jugadas para llegar a eso? Sí, exacto. Esa es la posición después de la tercera jugada de las blancas. ¿Y con eso puedes empezar bien una partida todavía hoy? ¿Sí? Es un planteamiento muy sólido, porque lo que han hecho los dos bandos ha sido poner un peón en el centro, por razones obvias. No hace falta saber jugar al ajedrez para entender que dominar el centro es muy importante, y luego han desarrollado económicamente las piezas. En 3 jugadas ya hay 2 piezas blancas desarrolladas, ¿no? Y una negra. Es muy importante desarrollarla. Oye, habéis mencionado muchas veces la palabra planificar, y es muy interesante esto, porque se dice que realmente lo que distingue la inteligencia de los homínidos de las otras inteligencias, que las hay, es justamente esta capacidad de planificar, ¿no? Y esto nos decía Miguel Illescas, dice, y esto no lo puede hacer la máquina. Yo te he visto a ti, Ramón, que decías, bueno, oye... Creo que se pone en cambio, pero todo es matizable, ¿no? Como mínimo. A ver, es cierto que uno de los desafíos actuales más importantes en inteligencia artificial es la capacidad de planificación compleja, a muy alto nivel, ¿no? Una planificación reactiva. No se trata de... Uno puede elaborar un plan, ¿cómo no? Sí, puede. Tiene una situación inicial y quiere llegar a un objetivo final, y puede elaborar un plan, que es decir, la secuencia de acciones o pasos que tiene que llevar a cabo para llegar a este objetivo. Lo que ocurre es que el mundo no es estático. Las cosas no persisten, no son inamovibles. ¿Y qué ocurre? Que mientras está ejecutándose este plan, las situaciones cambian, si el contexto cambia. Por ejemplo, un robot tiene que desplazarse de un lugar a otro y busca un camino que evitando obstáculos, empieza a moverse y se dirige hacia el objetivo al cual se le ha dicho que tiene que ir. ¿Qué pasa si una persona se cruza en su camino, o uno de los objetos es un objeto no estático, sino móvil, es decir, que en el tiempo han cambiado las condiciones? Sí. Tiene que saber reaccionar ante esto. Tiene que saber reaccionar, es decir, rehacer otro plan, es decir, cambiar de plan, y luego seguir eventualmente con el plan inicial, una vez ha sorteado el obstáculo, una vez ha resuelto la situación. ¿Y lo hacen eso tus robots? Los robots lo empiezan a hacer, hay robots que lo hacen, sí, sin duda, pero claro, siempre estamos hablando de situaciones de planificación en un contexto muy determinado. Tener una capacidad general de planificación, de planificar a nivel general, no en situación de evitar obstáculos, ni en situaciones concretas, o en la situación de jugar al ajedrez, sino una capacidad general de planificar y de adaptar planes, y de olvidar planes, sustituir planes, mejorar planes, etcétera. Esto es muy complejo, efectivamente, y eso creo que distingue la inteligencia humana de otras inteligencias, sin duda. Es que en tu pregunta, que es interesantísima, está incluido uno de los grandes debates y de las grandes sorpresas que uno se lleva cuando empieza a hablar con expertos como Ramón sobre este tema. Porque para un jugador humano, que sabe que cuando un peón llega a la 8ª fila, o sea, al fondo del tablero, se transforma en dama y por tanto multiplica por muchísimo su potencia, si ese jugador humano ve que tiene un peón en la 2ª o 3ª fila, pero que ese peón no está obstruido por ningún peón rival en su camino hacia la 8ª fila, el jugador humano sabe
que ese peón es fortísimo, porque es inevitable que llegue a la octava fila. Sin embargo, ¿cómo enseñarle eso a una máquina? Entonces estaríamos hablando de lo que se llama el efecto horizonte. La máquina, hasta que ese peón no está muy avanzado, hasta que llega a la sexta fila, por ejemplo, no comprende que el valor de ese peón es altísimo, cosa que un ser humano comprende inmediatamente, ¿no? Es algo así, ¿no, Ramón? Sí, tiene que ver, sin duda. Lo que pasa es que hay que decir que en Deep Blue el efecto horizonte que mencionas, a ver, no se resuelve siempre, o sea, no es que Deep Blue no tenga el efecto horizonte, sino que es capaz de hacer búsquedas muy profundas selectivamente cuando detecta situaciones precisamente como esta. Deep Blue sí que puede identificar una situación como la que acabas de describir, que este peón pues tiene camino libre, dicho de otra manera, ¿no? Desde la segunda fila. Deep Blue es capaz ahora de utilizar una cosa, que técnicamente se llaman extensiones singulares, que no vamos a describir porque es bastante complejo, pero básicamente lo que hace es, en ciertas situaciones que detecta, va a anticipar muchas jugadas para adelante. Oye, con lo cual podría anticipar, cuidado, se podría dar cuenta de que este peón es una dama potencial, ¿no? Oye, en esta batalla entre la máquina y el homínido, hay un tema que me fascina, Ramón, a ver si me lo aclaras un poco. Parecería que la gran capacidad del homínido es que puede descartar cantidad de posibilidades como cosas irrelevantes que no tienen nada que ver. Mientras que la pobre máquina tiene que pasarse y examinar los 200 billones, ¿no?, de posiciones por minuto. Pero entonces resulta que estamos ganando la partida a los homínidos no porque seamos más inteligentes, sino porque sabemos descartar mejor lo que es irrelevante. Sí, bueno, pero esto está relacionado con ser más inteligentes también, ¿eh? Esta capacidad de descartar, aunque no lo pueda explicar, porque los que saben más mucho más que yo de ajedrez, pero yo creo que si le preguntas, intentas que un gran maestro, un jugador de ajedrez, te verbalice, te describa mediante palabras el por qué en aquel momento su intuición le dice que tiene que concentrarse en estas pocas jugadas, como nos decía también Miguel Illescas en el vídeo, difícilmente te podrá dar una explicación lo suficientemente concreta como para que la puedas programar. Si esto fuera el caso, si la pudieras describir perfectamente, lo podríamos programar. Claro. Sí, exacto. Yo eso lo llamaría olfato, es decir, un jugador de ajedrez cuando alcanza un cierto nivel, ante una posición dada, descarta en cuestión de muy pocos segundos un porcentaje enorme de las jugadas posibles y se centra en solamente 3 o 4. Oye, León, nos hemos fumado el tiempo y les voy a dejar con este pensamiento. O sea, es muy importante centrarse en 2 o 3 jugadas y a eso lo llaman intuición. A eso, en realidad, le llamamos, hoy por hoy, la gran ventaja de los homínidos sobre las máquinas, por ahora, hasta que Ramón y compañía nos lo cambien, ¿no?